Muy buenos días. Le hablamos desde el corregimiento de Chiriquí Grande. Hoy estoy con uno de los oriundos de Chiriquí Grande, el señor y maestro Cipriano Ayarza, que nos va a contar un poco la historia de Chiriquí Grande. Bien, voy a comenzar en tres etapas. La cuestión de Chiriquí Grande. En 1890 llegó una empresa que se llamaba Whisker Free Company, norteamericana. Hizo una siembra de banano, toda el área de Chiriquí Grande, que demoró varias décadas. Entonces Chiriquí Grande cogió un apoyo económico, por lo que se le llamó Chiriquí Grande, por su apoyo económico de aquel tiempo, y también por el nombre de un cacique que le decían también Chiriquí. Hablemos sobre el Centro Educativo Bilingüe de Inicia Gómez de Ayarza, que se fundó el 16 de octubre de 1932, que en aquel tiempo se llamaba la Escuela Mixta Chiriquí Grande. ¿Cómo se originó la escuela Chiriquí Grande, que actualmente es un colegio? Bien, en aquel tiempo, cuando llegaron las escuelas, eran puros maestros voluntarios que enseñaban pues a los poquitos habitantes y muchos habitantes en aquel tiempo que había, pero eran puros voluntarios, no estaba pagado por el gobierno. Entonces, en ese son, el gobierno nacional nombró a una maestra, ¿no?, de origen colonense, era una colonensa, pues en ese momento, Aide Meléndez, se llamaba la maestra, la primera maestra que fue Aide Meléndez. En aquel tiempo Meducan se llamaba Instrucción Pública, no era Ministerio de Educación, Instrucción Pública. Entonces el colegio, la escuela siguió, nunca hubo escuela, oficialmente nunca hubo una escuela, ¿no? Simplemente utilizaban recursos de la comunidad, un rancho, o si no una casa. 50 comenzaron a llegar ya algunos maestros, ¿no?, ya nombrados por el gobierno. Entre ellos está el que se llamaba, que en paz descanse, Juan B. Acosta, que ya se murió. Llegó el maestro, y bueno, llegué yo en 1964. Yo vengo de la promoción 6-3, pero en aquel tiempo las promociones se realizaban un año después, en 64. O sea, yo me gradué allá en Colón, ¿no?, como el normal de Colón. Y yo daba clases de primera a sexto grado, ¿no? Yo era el director, aseador, curandero, médico, de todo. Bien, entonces los niños comenzaron pues a bajar de edad, porque en aquel momento los estudiantes ya eran jóvenes, eran adolescentes. Yo fui que comencé pues a formar la escuela como debe ser y el colegio como debe ser. Entonces me utilizaban a mí para hacer otro trabajo, ¿no? Yo fui director distrital de programas de alfabetización y educación de adultos. Entonces la maestra comenzó a trabajar duro, porque había sido una maestra muy activa, tanto cosas que ha hecho. En este momento para Chiriquí Grande lo resaltó mucho en educación, ¿no?, en la enseñanza y todo. Entonces cuando ya la maestra se murió, entonces le dieron valor a la maestra para que llevara el nombre, la escuela llevara el nombre de Dionisio G. de Ayarza. Adecuándose pues al movimiento interno de la provincia, que llegan lanchas de Tuzapín, de la gente de la costa, pues, ¿no?, y también pues del lado de Camola y eso, que vienen a comprar pues Chiriquí Grande, porque
hay facilidades, porque hay carretera, ¿no? Porque ellos pueden montar sus mercancías y llegarán. Entonces se hizo la autoridad marítima y el gobierno nacional tuvo que crear la autoridad marítima para llevar un control. Bien, el centro de salud que tenemos ahora mismo comenzó del tiempo, aquel tiempo que nunca hubo centro de salud en Chiriquirán, solamente había un dispensario. El dispensario, su primer 1970 y 1970, ahí. La construcción del centro de salud en el año 75 y terminó en el año 76 con el señor Aristides Espinosa. Él fue construir el centro de salud, ¿no? Su primer médico, Luis Ramos. Y de ahí hasta actualmente, ¿no? Se modificó el centro de salud porque ya no daba capacidad, ¿no? Y se invirtió casualmente aquí 2 millones, el gobierno volvió a gastar aquí más de 2 millones y se inauguró, ¿no? Para dar respuesta a 7.000 personas del área, de la comunidad, 7.000, y también atiende otras poblaciones aledañas. ¿Sí? Deme un resumen básico sobre la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, yo fui que lo hice, pero yo conseguí a través del doctor Díaz, que todavía vive en Chaninola, el doctor Díaz, me donó a mí y al comité que estamos formando el pro Iglesia Católica para que haga tu iglesia. Ahí comenzamos a hacer entonces los contactos con el obispo de Boca y también con Alemania, que nos donó $15,000. Ahí comenzamos a hacer actividades locales, rellenamos y comenzamos a hacer las primeras fundaciones a la Iglesia Católica y se hizo la iglesia en aquel tiempo, ¿no? Y el terreno, ahora ellos continuaron, ¿no? Claro. Entonces, eso fue en el año 1989. Que se fundó la Iglesia Católica. Exactamente, cuando se comenzó a funcionar, en 1989. ¿Sí?